Bien, este video de alguna forma es como, naturalmente es consecutivo y complementario del video anterior. Es un video de mecánica. Ustedes seguramente se preguntarán qué hacen estudiando mecánica en una materia de electromagnetismo. Bueno, evidentemente estos videos no son temas que se van a evaluar, pero sí considero que ustedes, como cualquiera persona supongo, les resulta más sencillo entender el comportamiento de un sistema mecánico que en un sistema electromagnético, porque las cosas mecánicas generalmente son visibles. En cambio, las ondas electromagnéticas, quitando la luz, como ya alguna vez comenté, no es muy fácil de ver una onda electromagnética. Está bien. Si bien igualmente la luz se ve, pero aún así interpretar la onda en la luz, que es lo que en realidad tenemos que hacer en esta materia, es bastante complicado. Por otro lado, las ondas mecánicas o los sistemas mecánicos, uno se los puede imaginar casi cualquiera de ellos, y ahí estamos, ¿no? De repente es un poco más complicado comprender el sonido, pero una cuerda, que es lo que vamos a estudiar ahora, que está moviéndose, por ejemplo, como si fuera una guitarra, esto ustedes estoy seguro que se lo pueden imaginar. Entonces, cuento con que sean capaces de comprender el sistema mecánico, analizar juntos la matemática del sistema mecánico, y luego hacer la comparación directa con el sistema electromagnético, y entonces ustedes ahí no deberían tener inconvenientes en aceptar parte de lo que uno va a proponer como solución a las ecuaciones diferenciales que son propias de la ecuación de ondas de un sistema tanto mecánico como electromagnético. Entonces, ahora vamos a estar resolviendo el problema de la cuerda, ¿sí? Entonces la cuerda está atada y tensada entre dos puntos fijos. ¿Está bien? Esta cuerda tiene que tener la capacidad de poder, tiene que ser elástica, de modo que uno pueda, en todo caso, agarrar la cuerda, por ejemplo, en este punto, esperen un cachitín, agarrar la cuerda en este punto y, digamos, tirarla para arriba un poquito, pasa que la cuerda no me sigue naturalmente porque la cuerda la dibujé aparte, y soltarla y ver qué es lo que pasa. ¿Está bien? Entonces, cuando eso lo hacemos, ustedes que seguramente vieron una guitarra, al principio uno lo que hizo fue agarrar ese punto de la cuerda y estirarlo, y al soltarlo va a terminar pasando algo de este tipo. Y aparece en el sistema mecánico una onda estacionaria de la cuerda, es una onda mecánica estacionaria en la cuerda, ¿bien? Bueno, la matemática que describe este fenómeno es lo que vamos a hacer juntos ahora nosotros. Vamos a decir que la onda va a tener una amplitud pequeña, ¿sí? Es decir, vamos a poner acá, cuerda elástica. Amplitudes pequeñas frente al largo de la cuerda. ¿Qué significa? Que yo no puedo perturbar a la cuerda así frente a ese largo, sino más bien la idea es que uno perturba levemente a la cuerda frente a este largo, ¿entienden? Eso es lo que está diciendo la segunda premisa de esta teoría que vamos a desarrollar juntos. El largo de la cuerda es L. Está bien, igual creo que el largo no lo usamos en ningún momento. Y entonces vamos a poner en práctica la segunda ley de Newton, tal y como hicimos en el video anterior con el caso del resorte que estaba con amortiguador y sin amortiguador. Entonces la segunda ley de Newton siempre dice que la sumatoria de las fuerzas actuantes en un sistema es igual a la masa por la aceleración sobre esa masa, ¿verdad? Bien, entonces yo les voy a mostrar
parte del desarrollo que voy a hacer ahora, si bien lo tenía de otro lugar, hay una página web, está espectacular, con algunos dibujitos y aparte de algunas animaciones que yo voy a mostrar. Es medio choreo, pero como en realidad siempre digo, si yo muestro al autor de ese trabajo, es choreo a medias, porque no me estoy adjudicando la autoría, al contrario, le estoy haciendo publicidad. Entonces, muy buena la página, ustedes la van a poder visitar, incluso van a poder probar algunas cosas que ellos ahí trabajaron. Entonces, fíjense, vamos a proponer esto. Ahora, la idea es que ustedes tienen que pensar que la cuerda siempre está esencialmente agarrada entre los dos extremos. Entonces, voy a dejar estos dos puntos dibujados en forma independiente, así no se borran más. Bueno, ahí está la cuerda perturbada, está bien, y ya entró la onda a correr. Vamos a agarrar un pedazo, un tramo de esta cuerda y vamos a estudiarlo. Este tramo es delta X. ¿Está bien? Digamos, vamos a decir que la densidad lineal de la cuerda es mu. Entonces, la masa del tramo delta X es igual a mu por delta X. Y esto es, en definitiva, lo que en un rato vamos a terminar colocando en el lugar de la masa. Pero eso viene un poco más adelante. Simplemente ahí está. Bien. Entonces, en el momento de estudiar, después definitivamente, ¿no? La aceleración será sencillamente la derivada de, de la posición segunda respecto del tiempo dos veces. ¿Está bien? Así que aquí tampoco tenemos demasiado misterio. ¿Ok? No hay mucha cosa que discutir respecto de la aceleración. La discusión que hay que dar en este ejercicio es sobre lo que le ocurre a este tramo de línea de color rojo, porque la dificultad para armar la ecuación que nos interesa es plantear prolijamente la sumatoria de fuerzas sobre el tramo rojo. ¿Ok? Entonces, yo voy a capturar el tramo rojo. Y en este tramo rojo actúan dos tensiones, asumiendo que, otra cosa que no comenté, asumir que los efectos de la gravedad son despreciables. Es decir, el peso de la cuerda no es un problema en términos gravitacionales. Entonces, si yo estudio las tensiones sobre la cuerda, las fuerzas actuantes sobre la cuerda, tenemos en este punto una tensión en X más delta X, y en este punto tenemos una tensión que es la tensión en X. ¿Está bien? Entonces, el dibujo está hecho intencionalmente para que ustedes detecten y observen que efectivamente los ángulos, este ángulo es distinto, ahí me equivoqué con una rayita, es difícil dibujarlo justo ahí, que este ángulo. O sea, el ángulo en X más delta X es distinto al tita en X, ¿ok? Es decir, el ángulo se puede hallar a partir de obtener la tangente en el punto, ¿ok? Esa discusión la hacemos a continuación. La tangente en el punto es la derivada de x en el punto, ¿ok? De la altura. Esa discusión la damos a continuación. Bien, entonces, ahora a continuación voy a describir algo y voy a justificar el porqué de la necesidad de que la amplitud de la onda sea pequeña, o en todo caso, que la frecuencia, que la longitud de onda de la
onda que estaría propagando en esta cuerda fuera no tan pequeña respecto al largo total de la cuerda. Pero fíjense una cuestión. Si yo hago la sumatoria de las fuerzas, que es lo que pedía, ¿verdad? La segunda ecuación de Newton, lo que yo tengo que ver es qué ocurre con las tensiones, ¿sí? Entonces, lógicamente delta X es un delta X, es la masa, digamos, ¿no? Uno tiene que pensar que lo rojo es la masa de la cuerda. Entonces, asumiendo que eso ocurre en un punto, que delta X es muy pequeño, entonces yo agarro y transporto, de alguna forma, a ver si lo logro hacer con este truco, a ver si queda bien. Ojalá que sí, que la tecnología sirva para algo. A ver. Entonces fíjense, la idea es que justamente ustedes observen que toda la tensión respecto de la dimensión, bueno, capaz que borre de más ahí, toda la tensión aplicada sobre el punto delta X de la cuerda, que está asociada con el desplazamiento en X, está bien, piensen que la cuerda, ya tendría que haber traído el otro dibujo también para acá, pero no importa, mala suerte. Una cuerda bueno, el sistema de ejes acá es el siguiente. Esto es Y y esto es X. Entonces, la forma en la que yo dibujé sinusoidal de la cuerda es la función Y en función de la posición X, está bien, de la cuerda. Entonces, la idea es que ustedes observen que al colocar las dos tensiones y sumarlas, da la impresión de que si yo evaluase las tensiones respecto y las desarmase en tensiones según y tensiones según X, observase que esencialmente la descomposición en X, que sería, por ejemplo, esta para la tensión en X más delta X, y esta, como lo dibujo para que ustedes lo puedan ver, esta sería la tensión en X según la dirección X, y esta es la tensión. No, pasa que los estoy mareando, perdónenme. A ver, porque aparte con el mismo color, peor todavía, ¿no? Esta, dibujada al revés, perdón. Esta que está acá es la tensión en X más delta X, ¿sí? Según la dirección X. Y esta será la tensión en X más delta X, según la dirección Y. Lo mismo, ahora lo voy a dibujar con color naranja, quizá, no, con verde. Esta sería la tensión en X, ¿sí? Según la dirección X. Y así sería la tensión en X según la dirección Y. Lo que yo simplemente quiero que ustedes vean es que al sumar la descomposición de las tensiones sobre el delta X de la cuerda, sobre esa pequeña porción de la masa de la cuerda, las tensiones respecto de X prácticamente son iguales y se anulan, ¿sí? Entonces, esencialmente, sobre el tramo delta X de cuerda, prácticamente solamente sobreviven las direcciones Y de las tensiones. Sobre el tramo
delta X de cuerda. ¿Está bien? Esta es la intención que tuve al hacer ese pequeño dibujo. Y eso es cierto en tanto que ocurra justamente que la ondulación es muy suave, que es lo que yo intenté hacer en el dibujo. Yo capturé un pedacito de tramo así, que es prácticamente horizontal, incluso en el lugar donde la derivada es más brutal, que es acá, ¿no? El momento en el que se convierte del semiciclo superior al semiciclo inferior. Incluso ahí la ondulación es suave. Si yo hubiera hecho un dibujo mucho más brutal, por ejemplo este, ¿ok? Entonces, esa descomposición que yo hice y esa consideración que yo hice deja de ser cierto si yo tomase, por ejemplo, este tramo, donde definitivamente en este punto, si yo descompongo en X y en Y, no es para nada parecido a la descomposición en X y en Y de la tensión en el punto en X o en el punto X más delta X, ¿entienden? Entonces, digo, para que toda esta teoría funcione, tenemos que pedir que delta X sea un desplazamiento pequeño, que eso igual lo manejo yo porque lo manipulo matemáticamente, pero lo que tengo que pedir es que la amplitud de la señal sea muy suave y, en otras palabras también, lo que uno tiene que pedir es que la longitud de onda sea pequeña. ¿Por qué? Si yo, a pesar de que la amplitud fuera suave, es decir, esto significa amplitud suave, ¿no? Como intenté dibujar ahora, esto es amplitud suave. Pero si yo, la amplitud es suave, pero aumento mucho la frecuencia, entonces, a pesar de que la amplitud es suave, también es cierto que en delta X muy pequeños, la diferencia de las tensiones que yo intenté proponer deja de ser válida. Entonces, insisto, para que todo esto funcione hay que pedir que la amplitud sea pequeña y que en todo caso la longitud de onda frente al largo de la cuerda total no sea mucho, mucho más pequeña la longitud de onda, sino que sea una longitud de onda que esté ahí, en el orden de la longitud total de la cuerda. Que eso es lo que en definitiva ocurre generalmente en los sistemas mecánicos. No es cierto que yo voy a tener una, por ejemplo, una guitarra, ¿ok? En una guitarra, generalmente, si la cuerda está tensa, y después la cuerda, buah, ¿a quién se le ocurre? La cuerda va a hacer esto en la guitarra. No va a hacer la cuerda esta cosa. Es decir, la longitud de onda de la oscilación en la cuerda no va a ser ridículamente alta frente al largo de la cuerda. Va a ser, a lo mejor, la longitud de onda va a estar más o menos en el orden de media vez o 4 veces o quizá 8 veces, ¿sí? El largo de la cuerda. Así que todo lo que estoy diciendo es absolutamente coherente con los sistemas mecánicos que estamos intentando proponer para la evaluación. ¿Ok? Bueno, a ver, entonces, habiendo dicho esto, insisto, ahora nos quedamos solo con la componente eh, vertical de la tensión. La componente vertical de la tensión es, a la vista de todos, si miran este dibujo que yo hice por aquí, ¿sí? Es la tensión en la dirección Y, es la tensión por el seno del ángulo θ en el punto que sea. O sea, la tensión roja, que habíamos dicho antes, la tensión en X más delta X, en la dirección Y será la tensión en X más delta X, perdón, más delta X, no más delta Y, esto está mal. ¿Ok? Por el seno de θ, el que valga en X más delta X. Y semejante ocurrirá para el caso verde, que es la tensión en X según la dirección Y, será la tensión en X por el seno de θ en el punto X. ¿Ok? Bueno, no hay duda, como intentaba insinuar también antes, que vamos a hacer de cuenta que este es el tramo rojo que robé, ese es el tramo que es delta X. ¿Ok? Entonces, no hay duda que phi, perdón, θ
es el ángulo de la tangente en el punto, ¿verdad? Es decir, y la tangente en el punto, tangente de θ, es igual a la derivada de y respecto de, como una función de x, ¿no? Respecto de x. ¿Está bien? Perdón, puse derivada parcial y aún eso no es cierto. Después lo vamos a poner en derivada parcial. Por ahora es derivada total porque por ahora estamos insinuando que la función y, ¿sí? Es únicamente, perdón, sí, dije bien, es función únicamente de la variable x. Ahora bien, como lo que estamos diciendo es que, insisto, la amplitud, recuerden que la tangente de θ es igual a seno de θ sobre coseno de θ. Entonces, como estamos diciendo que la amplitud es muy pequeña, esencialmente vamos a aproximar la tangente de θ al seno de θ y aún más, vamos a decir que esto se aproxima exactamente a θ. Y todo esto para que se simplifique y sea más fácil, ¿está bien? Es la forma más elemental de llegar a la ecuación que me interesa para que ustedes comprendan lo que después sí quiero estudiar, que es la ecuación de ondas. Entonces, todo este cuento es el que vamos a estar haciendo nosotros ahora, razón por la cual saco exactamente el seno de acá y saco el seno de acá, ¿sí? ¿Ok? Eso es exactamente lo que vamos a estar haciendo nosotros ahora. Y a continuación vamos a convertir en una derivada de segundo orden, ¿sí?, a la resta de las tensiones, o sea, aplicando justamente la segunda ley de Newton, que lo hago en el slide siguiente. Bueno, recién insinuábamos que como θ era muy pequeño, entonces dijimos que seno de, perdón, hicimos todo este cuento, ¿no?, que hicimos de la tangente de θ era parecido al seno de θ, y esto era parecido a θ directamente. La tangente de θ es, como dijimos antes, la derivada de y como una función de x respecto de x. Entonces, vamos a reemplazar, antes no lo dije correctamente, igualmente no importa porque lo que hice antes no está mal. Vamos a reemplazar seno de θ por la derivada de y respecto de x, ¿está bien? Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a poner acá un aproximado, simplemente para ser coherente. Y aquí pondremos entonces la derivada de y respecto de x, ¿sí? Y aquí pondremos la derivada de y en x más delta x respecto de x, ¿sí? Bien, ahora sí hacemos la sumatoria de las tensiones para aplicar, ¿sí?, la segunda ley de Newton. Entonces, hacemos esto menos esto que está por acá. Lo que nos da entonces esto que está por acá. Esto. Bueno, ahora corro la imagen porque menos esto que está por acá. Pero hubo algo que yo no dije, que a lo mejor es obvio, pero no lo dije, que es que definitivamente la tensión, el módulo total de la tensión sobre la cuerda es el mismo, es decir, la tensión en x más delta x, y la tensión en x, el módulo es el mismo, ¿está bien? Lo que va cambiando es el ángulo de ataque, por lo que, en realidad, estas tensiones son las mismas, es la tensión.
¿Está bien? Bueno. Bien. Ahora, lo que lógicamente le voy a sacar factor común, por eso me di cuenta que no le había comentado eso. Les voy a mostrar cómo convertir esta resta de derivadas, ¿sí? En una segunda derivada de y respecto de x en el punto, ¿ok? Eso lo hacemos entonces exactamente a continuación. Bueno, ahí está un poco más ordenado, simplemente, pero quería observar lo siguiente. Fíjense, esto, la sumatoria de las fuerzas, que es de la segunda ley de Newton, lo que hicimos recién no es otra cosa que exactamente hacer la tensión en el punto x más delta x menos la tensión en el punto X. ¿Está bien? Ahora fíjense, si yo hiciera esto, la tensión en X más delta X menos la tensión en X sobre delta X, y yo esto le hago lo siguiente, límite de delta X tendiendo a 0, ¿sí? Esto será exactamente igual a la derivada de la tensión como una función de X respecto de X. Esa es la definición de derivada, ¿entienden? Entonces fíjense lo que voy a hacer a continuación yo. Igual no es ningún truco matemático, no hay ninguna magia, ¿sí? A esto que está por acá arriba, ¿sí? Lo voy a agarrar y lo voy a multiplicar y dividir por delta x. Entonces, todo esto, perdón, todo esto sería cuando lo llevo al límite de delta x tendiendo a 0, eso es exactamente la derivada segunda, ¿sí? De la tensión como una función de x respecto de x dos veces. Sin embargo, como la tensión la saqué, porque es una constante, en realidad lo que yo estoy derivando ahí dos veces es la función y. Entienden que esto es t por la derivada segunda de y como una función de x respecto de x dos veces. ¿Entienden cómo funciona? Solo que este delta x sobrevive, porque lo tuve que poner a la fuerza para poder inventarme una segunda derivada, lo cual está correcto y no hay ninguna magia de por medio, ¿ok? Entonces, simplemente voy a hacer eso ahora y me va a quedar lo siguiente. Sumatoria de fuerzas, ¿sí? Pasa que yo le saqué el carácter vectorial a las fuerzas porque estamos hablando, nos está interesando solamente la tensión en la dirección y, pero si uno lo quiere hacer súper prolijo, le deja carácter vectorial, yo se lo saco, ¿sí? Esto da entonces la tensión por la derivada segunda de la función y dependiendo de x respecto de x dos veces por delta x. Solo que a todo esto yo es lo que recién marqué de naranja, así que está en naranja, ¿sí? Y recuerden que esto era igual a la masa del tramo delta x por la aceleración de la masa del tramo delta x, que esto era igual a mu por delta x, esto es la masa del tramo delta x, por la derivada, ¿sí? Ahora ustedes dirán, ¿derivo qué? Porque fíjense que en realidad dijimos que todo esto, ¿sí? Únicamente se está moviendo en la dirección y. La cuerda en realidad no se desplaza en la dirección, no se mueve en la dirección x, se mueve, es decir, la cuerda únicamente se mueve hacia arriba y hacia abajo, que es la dirección y. No se está moviendo hacia la izquierda o la derecha, que sería la dirección x. Entonces, la aceleración será respecto de la dirección y. ¿Entienden lo que digo? Porque únicamente, insisto, estamos, fíjense, trabajando en la dirección y del problema.
derivada segunda porque la aceleración es la derivada segunda, ¿no? Del desplazamiento respecto al tiempo dos veces. A lo que, entonces ahora termino la siguiente slide, pero esencialmente la corrección que tengo que hacer yo es la siguiente. Yo estoy proponiendo en el sector naranja que la función y depende del punto X de la cuerda. Y en la sección negra estoy proponiendo, para que la derivada se pueda ejecutar, que la posición y de la cuerda depende del tiempo. Por lo que, entonces, estamos insinuando que la posición y de la cuerda depende del punto X bajo estudio y del tiempo bajo estudio. Entonces no puedo proponer derivadas totales, sino que tengo que convertir las derivadas totales en derivadas parciales, ¿sí? Ese es el cambio que hay que hacer ahora para ser coherente matemáticamente hablando. Entonces, aquí habrá que poner función de x, t, y aquí habrá que poner función de x, t, ¿sí? Y al igualar, saco la masa, saco esto. Ya lo hago acá directamente, me parece, total, ya está resuelto el asunto. Pensaba hacer un slide más, pero ya con esto me parece que está bien. Lo único que va a pasar ahora es que esto lo tacho, ¿sí? Porque está de los dos lados y va lo mismo. Entonces, finalmente, esta es la expresión que oportunamente llamamos, o no, ecuación de ondas. La forma más general de hallarlo es pasar esto al otro miembro, y acá va un menos, que le voy a poner en negro. Y acá ponemos un 0. Ecuación de ondas homogénea. Para este caso, que fue el caso de la cuerda. Esencialmente, las ecuaciones de onda tienen un término donde está la derivada segunda respecto de una variable espacial menos la derivada segunda de la misma función respecto al tiempo, ¿ok? Así se componen las ecuaciones de onda. Y a mí me interesaba plantearles este problema porque primero, si ustedes se lo pueden imaginar, ahora les voy a mostrar igualmente una página web donde está esto resuelto. Yo en buena medida saqué este trabajo de ahí y hay unos gráficos que ahora vamos a estar mostrando, así que lo van a poder ver y comprender mejor. Pero esencialmente digo, ustedes se pueden imaginar sin ningún inconveniente una cuerda de guitarra oscilando para generar algún tono. Y este planteo, si uno lo hace prolijamente, yo intenté ser prolijo, quitando algunos galerazos que en realidad no hay mucho galerazo, hay una aproximación, insisto, con que la altura, la amplitud de la señal tiene que ser esencialmente pequeña para que todo esto funcione bien, si no hay que descomponer de otra manera y la matemática se hace más compleja, en este caso, porque en realidad en ese otro caso la onda también tiene una componente longitudinal. Ahora voy a hacer un comentario a continuación. Lo voy a hacer, si lo hago un nuevo slide y hago unos comentarios, me parece que va a quedar más prolijo. Bien, entonces un par de comentarios, como intentaba decir recién. En la ecuación de ondas, ustedes van a encontrar un término que es la derivada segunda de un algo respecto de una variable espacial dos veces. Podrá ser x, y o z, podrá ser r, phi, θ, dependerá del sistema de coordenadas en el que estemos trabajando. Menos la derivada segunda de ese mismo algo respecto del tiempo dos veces. Es decir, lo que yo tengo acá
también lo tengo acá. Y la ecuación de ondas puede ser homogénea o inhomogénea eventualmente. En este caso, o lo más habitual, será encontrar expresiones del tipo homogéneas. Bien, van a ver ustedes que cuando hagamos lo mismo para el campo eléctrico, la derivada segunda respecto del espacio se va a convertir en el laplaciano, que los laplacianos esencialmente son derivadas segundas respecto, por ejemplo, de x dos veces más derivadas segunda respecto de y dos veces, en fin, ¿ok? Ya llegaremos a eso, ya llegaremos, no lo quiero aún atosigar demasiado. Pero esta es la clave. Si ustedes entienden esto, van a ver lo otro ahora. Cuando ven las ecuaciones de onda que vamos a plantear para campos eléctricos y o magnéticos armónicos, van a ver que el formato con el que van a estar observando el término que es la derivada segunda respecto al tiempo, no va a tener características de derivada segunda respecto al tiempo porque va a haber quedado enmascarado en una preconcepción anterior que yo voy a intentar no dejarlo tan a la vista hasta lo último, precisamente porque yo quiero que ustedes se lleven a, digamos, a su mochila de conocimiento la idea de cómo es una ecuación de ondas sin que quede empañado por el concepto que vamos a poner en práctica de que, por ejemplo, los campos eléctricos o magnéticos tienen un formato de este tipo. E a la J omega t por E a la J beta X, por ejemplo. Entonces, cuando yo hago la derivada segunda respecto al tiempo de la expresión del campo eléctrico, esencialmente me va a estar bajando esto dos veces, y como va a estar al cuadrado, el J va a quedar absorbido por un signo menos, está bien, después lo van a ver, y no va a quedar a la vista el formato real de una ecuación de ondas, que es exactamente el que ustedes tienen ahí adelante de sus ojos. Entonces, por eso me parecía mucho más interesante arrancar por acá que hacer lo que hacen en general la mayoría de los libros, que resuelven solamente para campos armónicos. Nosotros tenemos que aprender la ecuación de ondas para cualquier caso posible, que es esta que ustedes tienen ahí, ahora en particular, especificada para una cuerda. Ahora bien, sí, lo interesante de la solución que tendría esta expresión, esencialmente, sepan que la solución de esta expresión, ahora la vamos a hacer juntos, y para lo cual vamos a aprender cómo funciona un sistema de ecuaciones diferenciales en dos variables, ¿sí? La solución esencialmente de esto va a quedar así, que y, como una función de x y de t, justamente va a ser una y sub 0 por e a la j omega t por e a la j a una constante x. Es decir, habrá una constante respecto de lo temporal y otra constante respecto, no me escribe nada esto, ahí está, respecto de lo espacial, ¿ok? Lo importante es que esta función y de xt, únicamente, justamente como su nombre a la vista lo pone, únicamente está variando según y. Recuerden que intentamos dibujar así el problema nosotros. Este es el eje X. Hacia arriba está Y. Estas eran las paredes donde estaba agarrada la cuerda, de las cuales solo voy a hacer un comentario. Y esta es la cuerda que está originalmente en estado estacionario y quieta, así. Entonces la cuerda, bueno, ahí está. Va a tener, lo único que nos va a importar de la cuerda es el desplazamiento de este punto hacia arriba y hacia abajo. Está bien. Estamos suponiendo que ese punto no tiene la chance de moverse en la dirección X. Está bien. Únicamente ese punto se puede mover en la dirección Y. Por ende, entonces, a esta se la llama una onda transversal, porque su expresión, o sea, se expresa únicamente moviéndose
en alguna dirección transversal a la dirección de propagación, porque si bien el punto que yo marqué, este punto, únicamente se puede mover para arriba y para abajo, en realidad la energía de esta onda se está moviendo hacia allá, y cómo, porque así se me antojó hacer el dibujo y así es como se suele presentar el problema, digamos. Esta cuerda está atada en los dos extremos, se va a generar, la solución implica una condición estacionaria. Discusión que daremos un poco más adelante, pero ya lo haremos solamente, ¿sí?, para el caso de ondas electromagnéticas, porque no me interesa discutir onda estacionaria en sistemas mecánicos, porque ella no gano nada con eso. Lo que yo quiero ganar, los sistemas mecánicos, es que ustedes entiendan, porque se lo pueden imaginar, su comportamiento, no las soluciones matemáticas. ¿Está bien? Entonces, la energía en este problema avanza y eventualmente volverá una vez que se refleje. Insisto que esta discusión la vamos a dar en breve, pero para ondas electromagnéticas. En esta dirección que casualmente va a estar reflejada en lo que después ya vamos a usar con bastante más alevosía, que es el vector de Poynting, ¿verdad? Discusión que dimos en algún video anterior. Tenemos que ver cómo funciona el vector de Poynting en ondas también, y bueno, ahora de poquito lo iremos haciendo. Entonces, esta es una onda transversal porque se expresa en una dirección perpendicular a la dirección en la que se propaga la energía. El caso contrario, que tampoco lo vamos a estudiar acá porque no tiene nada que ver con electromagnetismo, son las ondas sonoras, las cuales, para aquel que no lo sepa, digamos, la idea del sonido funciona comprimiendo, es una onda de presión que comprime, si el sonido viaja para allá, la presión comprime y descomprime en la dirección en la que propaga el sonido. Esas son ondas longitudinales, que con nosotros no tienen nada que ver. Por último, y para cerrar esta parte de este video, quería decirles que el hecho de que, perdón, sí, efectivamente, como yo consideré amplitudes muy pequeñas, está bien, entonces todo lo que se hizo es cierto. Ahora, si yo hubiera considerado amplitudes mucho más grandes, la solución hubiera incorporado cierto desplazamiento, ¿sí?, de la cuerda, de un punto de la cuerda, de este punto. Aparte de este punto desplazarse hacia arriba y hacia abajo, este punto tendría un leve desplazamiento hacia la derecha y hacia la izquierda también. Entonces, la solución no sería únicamente dada en la dirección y, sino que la solución sería respecto de xy y el tiempo, mucho más compleja. Y a nosotros eso no nos importa. Digo, las simplificaciones que se propusieron tienen que ver con llevar a un problema fácil de estudiar y que para colmo también refleje de manera más certera el comportamiento de las ondas electromagnéticas. Entonces, a continuación les quiero mostrar un par de la página de donde yo saqué en buena medida este trabajito y aparte el gráfico que ahí se usa que está genial. Bueno, como decía, entonces esta es la página de la cual saqué parte del trabajo que les presenté hasta recién. La página es la que ustedes ven ahí arriba, si están interesados para revisar, es bastante interesante, instructivo, tiene más cosas que a nosotros la verdad ahora no nos interesa, o al menos no considero que sean de interés ahora. Tiene el desarrollo que intentaba proponerles de las tensiones, esto es lo que yo les mostré recién, el tema de la segunda derivada, ¿sí? Y después ahí está la solución de esta ecuación, pero claro, está hecha la solución para el caso de una onda estacionaria, que es particularmente lo que ocurre en una cuerda, por ejemplo, de guitarra, donde los dos extremos están atados a un punto fijo. En el caso de una onda electromagnética, a priori la solución vale sin que, por ejemplo, ningún punto esté especificado a un valor específico de campo eléctrico o campo magnético. Entonces tenemos que hallar una solución más amplia. Después existe el caso particular de una onda estacionaria como solución no particular, como dije, de la ecuación de ondas,
en un caso donde en dos extremos, o al menos en un extremo, hay una condición de borde que hace que haya cierta reflexión total o parcial de la onda que llega, ¿sí? En forma perpendicular, por ejemplo. Situación que nos vamos a tener que estudiar bastante porque se da, por ejemplo, en la guía de ondas, en la fibra óptica, en fin. Esta página tiene, por ejemplo, una animación que creo que es un GIF, que se puede acceder con en ese link. Me encantaría que acceda rápidamente. Bueno, yo navego a esta velocidad en casa, ¿qué va a hacer? Y con esta computadora en realidad, pues creo que en mi casa funciona mejor internet, pero esta computadora no me permite hacer mucho más que esto. Ok, van a ver que es complicadísimo lo que va a cargar ahora, fíjense que era algo tremendo. Va. El espíritu de este GIF, me parece que es, o será Java quizá, es que ustedes justamente puedan ver, bueno, los dos puntos, esta sería la cuerda, ¿verdad? Los dos puntos están atados a una posición I fija, fíjense, como yo intenté dibujar oportunamente, y les permite, creo que Java, insisto, un applet, cambiar el lugar donde yo quiero estudiar el tramo rojo. Bueno, ahora no me está dando pelota. Fíjense que lo puedo mover yo, el tramo rojo. Puedo modificar la amplitud, eventualmente. Esta es una amplitud exageradísima, donde, justamente como intenté indicar oportunamente, deja de ser cierto ese... Fíjense que el delta X se degenera demasiado, ¿sí? Cuando la amplitud es muy grande. Se puede aumentar la frecuencia también. Bueno, si esto me respondiese. Con el aumento de frecuencia está mal hecho el Java, porque el aumento de frecuencia debería implicar una cantidad mayor digamos, de valles y de crestas. Esto es simplemente un aumento del tiempo, con lo que muestra el tiempo, de muestreo, pero está mal hecho, no es cierto que la frecuencia, está mal nombrado eso acá. Perdónenme, señores constructores de esto, se equivocan. Y lo que se puede ampliar o achicar, fíjense, es el segmento rojo bajo estudio. En fin, nada, me parece que es bastante representativo y ayuda a entender todo lo que intentamos hacer juntos recién para inventarnos esta ecuación de ondas para el caso de una cuerda. A continuación, simplemente entonces les voy a mostrar un archivo que incluso descargué de la página, quiero que vean, les quiero mostrar el link de descarga, estaba casi al fondo me parece. Si no lo encuentro, mala suerte, pero está por acá. Esto. Bueno, esto que está aquí, ahora lo vamos a ver, es un Excel y aquí hay un link de descarga. ¿Ok? Ahora les voy a mostrar para que vean justamente lo que a mí más me interesa de todo este cuento que hicimos hasta recién. Bueno, lo genial de haber encontrado esto que no tuve que hacerlo yo, así que tuve que laburar menos. Estamos en cuarentena. En fin, este Excel te permite hacer una cantidad de cosas re interesantes. Responde a esta expresión que está por aquí, ¿sí? Lo que se intenta, lo que muestra es el comportamiento de la parte real de la expresión que resuelve la ecuación de ondas que antes mostramos, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer de todas formas juntos para la ecuación de ondas electromagnéticas, pero digo, en este caso, atención. Entonces, el hecho de que haya dos senos que se suman, por ejemplo, como muestra acá, es debido a que casualmente lo que yo tengo es una onda que va y otra onda que viene, porque tenemos una suerte de reflexión, dado que estamos estudiando una cuerda cuyos extremos están perfectamente atados, ¿verdad? Yo decidí usar la misma animación para mostrar solamente el hecho de que si estuviéramos planteando la solución para ondas electromagnéticas, ¿sí? Sin condiciones de contorno o de borde, tal que no hubiese a priori ninguna onda reflejada, ¿verdad? Entonces, fíjense, le atribuí una amplitud de 0,3, ¿sí? A la onda que va, que es la roja, ¿ok? Solo que la solución que ustedes van a ver es la negra. En realidad van a ver la negra más la roja, solo que la negra, si la verde no existe porque yo puse que B es igual a 0,
Fíjense que si pongo b igual a 0,3 va a aparecer. La roja, la verde y la negra, ¿sí? Si yo desaparezco la verde, entonces la negra se monta sobre la roja y es como si solamente existiera la negra, simplemente eso. La amplitud 0,3 es más coherente porque es una amplitud muy pequeña para el largo total de la cuerda, para que todo lo que dijimos hasta recién tuviera sentido. Sin embargo, yo le voy a poner una amplitud más grande para que porque fíjense, si yo hago transcurrir el tiempo, es muy poco sensible a la vista el hecho de que la onda negra está viajando, fíjense, como si estuviera estática, ¿sí? Hacia la ah, derecha. Si le agrando la amplitud, va a ser más evidente el desplazamiento, fíjense. Ahí es un poco más obvio porque se ve, es más grande la onda. Bien. Este gráfico que hicieron estos muchachos del Rose-Hulman Institute of Technology, según reza por acá abajo, nos va a permitir también estudiar después casos de onda estacionaria y otras cuestiones que son muy, muy convenientes. Pero digo, esto es en definitiva entonces una onda. En este caso, una onda mecánica que viaja en una cuerda, que para la solución que planteamos, la cuerda está atada en dos extremos, ¿sí? Perdón, no hallamos ninguna solución. Hicimos un planteo de la ecuación de ondas. Aún nos falta hallar la solución de esa ecuación, que lo vamos a hacer a continuación, ¿sí? Pero para rendirle homenaje a esta gente me pareció piola mostrar la página y este gráfico, que es de hecho la solución que vamos a hallar juntos en cuestión de segundos. Bueno, intentemos encontrar una solución a nuestra ecuación de ondas. A ver si se pudiera escribir, sería estupendo. La ecuación de ondas homogénea que recién obtuvimos juntos es la derivada segunda respecto de x dos veces de y como una función de xt más la derivada segunda respecto del tiempo dos veces de la función y de xt igual a 0. Acá había una constante y acá había otra constante que la verdad no me preocupan demasiado. ¿Está bien? Digo, no me hacen mella. Quiere decir entonces que la función y estará variando con estas dos variables, x y t. Entonces, cuando uno tiene que resolver ecuaciones diferenciales de funciones de múltiples variables, no necesariamente, pero casi siempre, la solución es proponer separación de variables. ¿Qué significa? Que vamos a tener, lo que pasa es que ahora veo que voy a tener un pequeño conflicto esto no va a ser la T mayúscula, le voy a poner, permíteme llamar a eso F, ¿está bien? Porque así no tenemos conflicto con lo que voy a hacer ahora. Entonces voy a decir que la función I, que va a depender de x y t, será un producto de dos funciones, una función x que únicamente dependerá de la variable x y una función t, para entender lo del conflicto, que dependerá únicamente del tiempo. ¿Está bien? Entonces, si yo hago la derivada de y de x t respecto de x, esto será simplemente la derivada respecto de x de la variable x, ¿sí? Será igual a, bueno, a eso que está ahí. Ok. Si hago esto dos veces, será así. ¿Está bien? Ahora,
Si yo hago la derivada de la función y respecto de t, acá tenés puesto 2 y 2 para que sea coherente. Esto sería igual a x de x por la derivada parcial respecto de t de la función t, que acá era de t. Y si esto es la derivada segunda, será exactamente así. Quizás estén habituados, entiendo que sí, a escribir las derivadas de esta manera. Por ejemplo, derivada respecto de x de la función x de x, yo puedo escribir como x' de x. ¿Está bien? De modo de poder agilizar un poco, quizá, todo este asunto y evitar y disminuir un poco la nomenclatura. Entonces, esto quedaría, por ejemplo, x 2 veces prima, y aquí quedaría t 2 veces prima. ¿Está bien? Ok. Entonces, esto se podría escribir de la siguiente manera. F por x 2 veces prima de x por t de t más mu por, déjenme hacer esto para que quede claro una pequeña cuestión. Bueno. Esto que está acá es la derivada segunda de y de xt respecto de x 2 veces. Y esto que está acá es la derivada segunda de y de xt respecto de t 2 veces. Bien. Ahora, lo que no puedo hacer es, fíjense que, perdón, hay una suma. Bien. Entonces ahí me di cuenta que me equivoqué. Porque no es más acá, es menos. Caballeros, qué bueno sería que estuviéramos presencialmente en clase y me hubieran podido decir, profe, usted es un salame, ahí va un menos. Y ese menos es clave que sea, que esté menos ahí. Y ahora lo van a ver ustedes por sus propios medios, de la importancia de ese menos ahí. Fíjense, paso para el otro miembro y esto me queda igual. Ahora bien, yo estoy igualando, quitando que hay una f por acá, esta f que inventé acá y este omega que están acá, que son constantes y que la verdad están ahí y están adornando este arbolito de Navidad. Yo estoy igualando dos ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que dependen de dos variables distintas, cada una de ellas, ¿sí? Y la única forma de que este sistema de ecuaciones, esta igualdad, se pueda dar tal y como está expresado, es que esto sea exactamente igual a una constante. ¿Qué quiero decir con esto? Es clave que sea igual a una constante. Es la única posibilidad, no es que sea clave, es la única posibilidad. ¿Por qué? Yo podría, eventualmente, hallar por algún camino que no sé cuál puede ser, alguna solución a este término que me diera, por ejemplo, coseno de x por e a la t, asumiendo que t no tiene unidades y que x tampoco tiene unidades, ¿no? Igual a tangente de t por logaritmo neperiano de x, de este lado. Cada uno solucionado por su propia cuenta, y esta igualdad se podría dar tal vez para un caso particular, para un valor específico para x sub 0 y para t sub 0.
se da esta igualdad. Tal vez, estoy inventando. No sé si será cierto o no. Simplemente dibujé por dibujar. Ahora, en realidad, esta igualdad se tiene que dar para cualquier x y para cualquier t. Entonces, si yo cambio el x y yo cambio el t, esta igualdad deja de ser cierto si yo lo hago para x genérico y para t genérico. ¿Está bien? Entonces, si yo hallo para x sub 1 y t sub 1, a lo mejor esto tiene que convertirse en un seno y esto tiene que convertirse en otra expresión en función de, por ejemplo, en t únicamente, sin que sea e a la nada. Y ahí revuelta vuelvo a tener una nueva igualdad. Entonces, para cada par x y t estaría hallando dos diferentes funciones que al multiplicarlas me dan exactamente lo mismo, lo cual es algo inconducente. No puedo hallar soluciones particulares cuando yo lo quiero hallar es una solución general. La única forma en que esto se puede plantear como si fuese una solución general es que cada una de estas dos cosas, mal dicho, de cada lado de esta igualdad sea por sus propios medios igual a una constante. ¿Ok? En cuyo caso tendremos lo siguiente. X dos veces prima de por... Bueno, me faltó hacer algo. Para hacer todo lo que yo dije, perdónenme, chicos y chicas. Hubo algo que de apresurado dije mal, así que me tengo que disculpar. Hice algo que está mal. Yo lo que tengo que hacer para hacer todo el discurso que dije recién, permítanme, es hacer lo siguiente. F, es hermoso equivocarse, ¿eh? Igual, mu. Entonces yo lo que hago es, paso este dividiendo y este dividiendo, para que me quede de esta manera. X dos veces prima de X, buah, dividido X de X igual a T dos veces prima de T sobre T de T. Entonces igual, lo que dije antes no está mal, solo que en realidad ahora es más grave que antes este nuevo enfoque, porque de aquí tengo una función únicamente de la variable x y aquí tengo una función únicamente de la variable t. Entonces, la única forma de que esta igualdad se dé, a pesar de que lo que dije antes también era cierto, ahora cobra más fuerza. Tengo dos funciones independientes de una de x y otra de t, que tengo que hacer que para todo x y para todo t se verifique esta igualdad, que la derivada segunda de x respecto de x sobre x de x sea igual a la derivada segunda de t respecto de t sobre la función t. Y esto solamente se puede dar si cada una de estas dos cocientes son iguales a una constante, cada uno por su propio medio. ¿Ok? Esta discusión es muy fina y la puede dar con corrección algún matemático que entienda muy bien de matemática. Yo lo doy con la precariedad que la puede dar un ingeniero que entiende poco de matemática. Bien, habiendo comprendido y aceptado que cada una de estos dos términos tiene que ser igual a la misma constante, no a cualquier, o sea, a la misma constante los dos, ¿no? Si no, carece de sentido. Esto supuestamente ustedes lo tuvieron que haber visto en, creo yo, en análisis 2, creo que se ve esto. Si no, no me acuerdo. Y si no lo vieron, lo están viendo conmigo, lo cual me causa un placer enorme. Le vamos a llamar constante C, simplemente por poner un nombre, sí. Entonces, ahora, en la siguiente página, porque acá ya veo que me queda poco lugar, les muestro cómo continuamos. Bueno, ahí están prolijados y lo que vamos a hacer ahora es tomar el caso verde por un lado y el caso naranja por el otro, ¿entienden? Entonces tenemos ahora que resolver dos ecuaciones diferenciales, pero en una sola variable, y este esencialmente es el truco del cual yo les hablaba. Caso naranja.
quedará entonces f de x dos veces prima de x menos c por x de x igual a 0. Bien. Y el caso verde quedará mu por t derivada segunda menos c. Ahí está. Bien. Este es exactamente, ¿sí?, la situación que tenemos que resolver. Y lo interesante de todo esto, y por eso fue que planteé el curso de la manera que lo estoy planteando, es que ustedes conocen exactamente la solución de esta expresión, porque por eso estudiamos el caso del resorte. Solamente que ustedes, ¿sí?, aprendieron el resorte como un problema dado en el tiempo. Es decir, ustedes, caso resorte no amortiguado. Entonces ahí nos quedó x, perdón, nos quedó la derivada total, porque en ese momento el problema de x dependía únicamente del tiempo. Es la derivada total de x segunda respecto del tiempo dos veces menos, llamamos a esto omega por acá, cuadrado, ¿sí?, por x este igual a 0, ¿sí? Entonces, la solución a este problema fue que x de t era igual a x sub 0 más por e a la menos alfa t más x sub 0 menos por e a la más alfa t. Lo interesante fue que alfa, ¿está bien?, era un número complejo. Alfa era j más menos omega. ¿Está bien? Entonces, la solución de x de t para el resorte no amortiguado era una suerte de suma de senos y cosenos. Discusión que dimos oportunamente y por eso se dio oportunamente, para no tener que traerla ahora esa discusión. Ustedes ya saben el comportamiento de esto, saben perfectamente cómo esto funciona, ¿sí? Ahora, fíjense que esto es exactamente igual, esto, permítanme, en el caso verde, esto que está acá es exactamente igual al caso verde, quitando que acá está mu y acá está c, que de última son una única constante, porque si yo saco factor común mu, de ahí me queda alguna constante acá al cuadrado, que particular ahora no me calienta, simplemente ahora lo voy a hacer bien y todo, o sea, no se preocupen. Lo que quiero decir es que definitivamente ya hallamos la solución dada para el tiempo. ¿Está bien? Esto estaba dado para el tiempo. Ahora yo me pregunto, si ese formato de solución valía perfectamente para una variable que era tiempo, ¿qué diferencia habría si yo ahora, en lugar de usar como variable al tiempo, usara como variable a una variable de posición, por ejemplo, x? ¿Entiende lo que quiero decir? Y nada, la solución sería la misma. Acá en vez de ser t sería x, aquí sería x, y tendré que hallar la constante alfa correspondiente, pero lo que estoy seguro es que dado este formato que ya aprendimos, la solución tiene que ser esta, y la constante alfa tiene que ser sí o sí compleja,
para darme entonces soluciones que sean del tipo senos y cosenos, o sea, que sean soluciones armónicas. Y esta es la razón por la cual yo di todo como lo di, para que ustedes, habiendo entendido cómo se soluciona una ecuación que se llama ecuación de resorte, que tiene exactamente este formato, aunque después estaba el formato más complicado, que era un formato donde el resorte eh, no, estaba amortiguado. Entonces la solución era un poco más complicada, solución que vamos a discutir en un video o dos más adelante. Ahora en particular no me calienta. Sí me importa que ustedes hayan visto esas soluciones, porque si las entendieron, que espero que lo hayan entendido, no tendrían que tener dificultades en comprender que yo las traiga desde esos videos al presente y las aplique en el formato que correspondan para la cuestión que estamos estudiando en cada momento. Es decir, ustedes son estudiantes de ingeniería. Si entendieron cómo se solucionaban algunos ejercicios o algunas situaciones, entonces lo que hago es, entendí esto, ahora lo aplico a mi nueva realidad o a mi nuevo caso. ¿Cuál es mi caso nuevo? Yo tengo, en este caso, la solución, la ecuación de ondas de una cuerda atada en sus dos puntos, que eso lo de atado en particular es una condición de contorno, no importa. Lo que importa es que va a viajar una onda en la cuerda, ¿sí? Y la onda es función de la posición y del tiempo. Y me doy cuenta que esa función que depende de la posición y el tiempo se puede escribir como, fíjense, el producto de dos funciones las cuales dependan una exclusivamente de la posición y una exclusivamente del tiempo. ¿Qué formato va a tener la solución que depende solamente de la posición? Mirá, esta va a tener el formato de allá. ¿Y esta qué formato va a tener? Y también el formato de allá. ¿Sí? No hay opción, tiene que ser así. Porque ustedes ya entendieron que este tipo de expresiones tienen este tipo de soluciones. Por eso, insisto, fue dado la teoría y por eso incorporé estos videos que son de mecánica para que entiendan con mayor facilidad y comprendan y visualicen con mayor facilidad sistemas mecánicos que son absolutamente homólogos a los sistemas electromagnéticos. A continuación simplemente termino de redondear esta idea y cierro este video. Bueno, lo que voy a hacer ahora, para emprolijar un poco simplemente, es, si yo saco factor, por ejemplo, común f, y divido acá por f, y eventualmente hago lo mismo acá, ¿verdad? A esto lo voy a llamar, simplemente para mantener el formato que ustedes se acostumbraron a ver, déjenme encontrar un color que no esté en uso todavía, por ejemplo el celeste. A esto lo voy a bautizar omega cuadrado sub t, simplemente sub t porque acá tengo t, ¿verdad? No por otra cosa. Y a esto que está acá, se imaginarán lo que voy a hacer ahora. A esto lo voy a bautizar omega cuadrado sub x. ¿Está bien? Vamos a hacer eso. Aprendimos entonces que la solución de este formato de ecuación diferencial era el siguiente, que x de x es igual a x sub 0 más por e a la menos, perdón, a la más alfa x más x sub 0 menos por e a la menos alfa x. Y alfa, ya sabemos lo que vale. Alfa, este sería un alfa sub x. Alfa sub x será igual a omega sub x, perdón, todo mal esto, a más menos j omega sub x. ¿Está bien? Por este lado, la solución a esta expresión es exactamente la misma. Será t de t igual a x sub 0 más por e a la más alfa sub t por t.
más, perdón, este no es x sub 0, esto será t sub 0 para ser coherente, ¿verdad? Esto será t sub 0 menos por e a la menos alfa sub t por t, donde alfa sub t será igual a más menos j omega sub t. ¿Está bien? Y ahí se termina todo el cuento, porque para hallar entonces la expresión de y de xt, lo único que tengo que hacer es multiplicar las dos soluciones, ¿ok? Y listo el pollo, pelada gallina. ¿Entienden? Fíjense, eso lo armo. Pasa que acá tengo poco espacio para hacer las cosas bien. eh, pero bueno, mala suerte, ¿no? Alguno podría decir. A ver. eh, a ver si entra acá. Y de x no va a entrar, pero bueno, después lo sigo armando en el siguiente slide. Será igual entonces a esto que está por acá. Vamos a compactar. Total, ustedes ya vieron de dónde lo agarré. Son las mieles de la tecnología, ¿verdad? Bueno, a veces en vez de ganar tiempo lo pierdo descabelladamente. Ahí está. Ahora lo pongo en el siguiente slide de si terminamos de armar todo este cuento. Bueno, si bien ustedes bien saben que la solución del sector naranja y del sector verde, cada uno por su lado, son senos y cosenos, discusión que dimos oportunamente, insisto, o sea, por eso se fue haciendo todo y se fue construyendo el curso de esta manera, voy a darle una vuelta más de roca a esto, simplemente para terminar el cuento de una manera un poquito más prolija, pero ya en realidad no hay un aporte significativo que yo pueda hacer al respecto. Entonces, quiero agregar, en realidad, sí, lo voy a hacer ahora. Fíjense, lo voy a hacer, voy a ya ir haciendo los productos, ¿sí? No sé, voy a agregar la parte de... No, lo voy a dejar a la vista ahora, me parece más, aunque después me lleve más tiempo escribirlo, mala suerte. Quiero que quede a la vista lo antes que se pueda el carácter imaginario del argumento, ¿sí? Del exponente del número e. Entonces, ahora sí, si vamos multiplicando todo lo multiplicable, fíjense, va a quedar entonces x sub 0 más por t sub 0 más por e a la, y ahora fíjense, más j, y ahora quedará omega x por x, omega t, más, perdón,
Bueno, no me quiere borrar. Ah, dale. Ah, un segundo, ¿eh? Yo sé que los videos son largos y para colmo con todo esto no ganamos nada. Pero bueno, no crean que yo lo disfruto tampoco. Más omega t por t. Más x sub 0 más por t sub 0 menos por e a la más j omega x por x menos omega t por t más, y ahora lo de abajo esencialmente va a ser igual que lo de arriba. A ver si lo podemos adelantar copiando un poquito esto. A ver, ¡tarán! ¡Epa! Por Dios, ¿qué habrá pasado? Bueno, x sub 0 menos sería acá. X sub 0 menos. T sub 0 más, T sub 0 menos. Y aquí sería, acá habría un signo menos. Y aquí habría un signo más. Perdón, signo menos también. Y aquí habría un signo menos. Y aquí habría un signo más. A ver si no me equivoqué. Bueno, entonces, este es todo el cuento que tenemos que hacer. Y ahí se termina todo el discurso, ¿verdad? Porque, en definitiva, ustedes saben que ahora lo interesante es que cada una de estas tendrá el nombre de una constante o de amplitud máxima de cada uno de los términos. ¿Ok? Estas serán amplitudes máximas de cada uno de los términos. Atención que, por supuesto, el producto de estas dos amplitudes tiene que dar en unidad de metros, porque estamos evaluando una función que está en metros, o sea, la variable y da en metros, o sea que x sub 0 más por t sub 0 más y cada una de esas tiene que ser siempre amplitudes máximas dadas en unidad de metros, que tampoco me preocupa demasiado, simplemente digo, bueno, atención con esa observación. Y luego, fíjense que cada uno de estos términos, en definitiva, es un seno coseno cuyo argumento tiene parte espacial y parte temporal en simultáneo. Y ese, en definitiva, es el kit de la cuestión. ¿Sí? Ese es el kit de la cuestión. Las ondas se caracterizan porque, ¿está bien? Son, si la onda, por supuesto, viaja en un medio sin pérdidas, o como en este caso la onda es de una soga, ¿sí? Donde no hay atenuación, en realidad estamos planteando un caso perfecto, donde no hubiera atenuación en el medio donde la soga vive, está bien, y vibra. Entonces, eh, la onda viaja y su expresión periódica de seno o coseno está definida en el tiempo y en el espacio al mismo tiempo. Por eso ustedes veían, ahora lo vamos a volver a ver, el fenómeno. Ahora yo a lo mejor hago un Excel también para intentar mostrar alguna parte que no se puede ver en el dibujo eh, que había en la página web que yo recién les mostraba. Pero lo importante, insisto, es esto. Tenemos cuatro senos y cosenos que están dependiendo al mismo tiempo de la posición y del espacio. Entonces, fíjense que siempre omega x es la misma y omega sub t también es la misma,
por lo que el comportamiento temporal y espacial es el mismo en todos los casos. La única diferencia es que a veces omega sub t y omega sub x, está bien, la parte temporal y espacial se suma o se resta. Pero quitando ese detalle que demanda una discusión apropiada, está bien, en definitiva, las constantes, está bien, que definen el comportamiento de la onda, ya sea que avanza o que retrocede, es la misma en cada uno de los 4 términos. ¿Ok? Entonces, insisto, se enseñó la ecuación del resorte, en particular la no amortiguada me sirvió para discutir este ejemplo particular. Después la amortiguada va a ser importante para poner de manifiesto lo que pasa en medios reales con pérdidas en ondas electromagnéticas. Y después trabajamos el ejemplo también mecánico de una cuerda, que es lo que estamos haciendo en este video, para hallar una ecuación de ondas, que en este caso fue una ecuación de ondas mecánica, pero es la misma expresión de la ecuación de ondas electromagnéticas que vamos a ver en el video próximo, que voy a desarrollar también. En este video lo voy a dejar cortado esencialmente acá, con excepción de que a lo mejor ahora les pongo hago unos gráficos con Excel. Y aprovechamos la solución, insisto, del sistema mecánico del resorte no amortiguado para reconocer un formato de ecuación diferencial de la cual reconocemos fácilmente su solución. ¿Está bien? Si bien para el resorte la solución la teníamos como en función de la variable temporal, ahora aprendimos que en la ecuación de ondas la misma solución vale para la parte temporal y para la parte espacial. Luego hacemos el producto de las dos, como está puesto aquí de manifiesto, y obtenemos la solución real, en este caso de la posición I, ¿sí?, de la cuerda. Para la ecuación de ondas electromagnéticas será la amplitud del campo eléctrico IO del campo magnético en función de la posición del espacio y del tiempo. En fin, como no tengo nada que hacer, un día feriado como hoy, se me ocurrió entonces seguir adelante un poco. Y digo entonces, de todo el mantete que recién mostraba, la conclusión es que todo, cuando uno junta las cosas, todo termina quedando lo siguiente, en una I sub 0 más por E a la J omega sub t de tiempo menos omega sub x por x más I sub 0 menos por E a la J. Bueno, a esto no quiere omega sub t por t más omega sub x por x. ¿Está bien? Este es el tema. Ahora, cuando uno quiere graficar fíjense que esto se va a descomponer como un coseno, como un j seno. ¿Está bien? Y aquí tendremos otro coseno, j seno. Entonces, cuando uno quiere graficar las expresiones que son complejas, uno tiene que decidir si lo que quiere graficar es o la parte real o la parte imaginaria de la expresión. Lo que se estila es graficar únicamente la parte real de las expresiones complejas. Eso es lo normal. Habrá casos excepcionales donde uno grafica la parte imaginaria, pero lo que estoy seguro es que no se puede graficar a un número complejo, ¿está bien? Eso es ingraficable en el tiempo y en el espacio al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, lo que voy a mostrarles a continuación es el gráfico de la parte real de la expresión de I de xt, que será igual a I sub 0 más por coseno de omega sub t por t menos omega sub x por x más I sub 0 menos por el coseno de omega sub t por t más omega sub x por x. Nosotros vamos a aprender que estos omegas sub x que yo indiqué por acá, en ondas, va a ser el beta sub x. Pero eso lo van a aprender, digamos, en los próximos videos que vaya a hacer dentro de esta semana. Para mí no importa que yo, por el momento, y visto cómo desarrollé esta matemática, quede como omega sub x. ¿Está bien? Eso no me preocupa en absoluto.
esto es lo que voy a graficar entonces a continuación. Para no ser menos, yo también quise colaborar y armar un Excel como hicieron los de la universidad del Instituto Super X8 que recién veíamos en la página web. Entonces les voy a mostrar esta curva porque hay una discusión que con esa página no se puede realizar, y con ese Excel, perdón, no se puede realizar, y yo quise hacer uno para poder entonces hacer esa discusión. Bueno, este es el Excel que armé yo. Vine a representar algo muy parecido que lo que representaba el Excel que afané de la universidad que mencionamos recién. Vamos a estar graficando la parte real de esta expresión, ¿sí? Que por eso recién lo mencionaba. Acá hay una cantidad de datos que tienen que ver, que los armé yo, para mí, ustedes no se mareen con esto, no se preocupen, tiene que ver ya con ondas electromagnéticas, pero como yo quiero armar todo y prepararlo para después trabajar menos cuando haga otros Exceles más adelante, para otras cosas, algunos ya los tengo hechos, pero en fin, seguramente iré innovando, ese es mi estilo. Entonces, la frecuencia a la que va a estar pulsando esta señal es la que inventé ahí, que son 100 Hz, no se preocupen por eso, podrían ser más o menos, pero honestamente no me preocupa. Esos datos no cambian nada. Tenemos la amplitud de la señal que va y la amplitud de la señal que viene. Si, digamos, no tenemos una onda reflejada, yo como sería en el caso, por ejemplo, de la cuerda, que en la cuerda sí hay onda reflejada porque los dos extremos de la cuerda están atados, ¿sí? Asumiendo que el extremo de la cuerda no termina nunca, el extremo lejano, digamos, de la cuerda no termina nunca, entonces nunca se refleja ninguna onda, vamos a decir. Entonces me interesa discutir y en particular observar eso. Ustedes quédense, si no hay onda reflejada, es que el término segundo de esta expresión o el término segundo de esta expresión se hace nulo, producto de poner un cero acá, ¿verdad? Entonces lo que uno hace acá es lo mismo que hacíamos con el Excel del otro instituto, solo que tenía la maravillosa utilidad de la herramienta esa para ir incrementando el tiempo con un cursor. Yo lo tengo que hacer más a pedal, pero esencialmente, fíjense, este sería este es el tiempo. Este es un gráfico cuyo eje horizontal es distancia x, ¿está bien? Esto es el eje x. Se grafica ahí la expresión naranja, que es la expresión y de x de t sub 0, este es t sub 0, para cualquier x genérica, por eso es sobre el eje x. Y después se grafica un punto, ¿sí? Que vea, eso es lo que el otro gráfico, la otra herramienta en Excel no me permitía hacer. Este es un punto, que es el que ustedes ven en particular acá, que está dado en estos términos únicamente. Está dado únicamente en estos términos, ¿ok? Que es lo que le ocurre al punto x sub 0 en la medida de que el tiempo progresa. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes analicen también conmigo. Porque la onda justamente es una combinación de efecto espacial y temporal en simultáneo. Discusión que después vamos a dejar incluso más a la vista. Se ve mucho más, al menos yo entiendo que se ve mucho más, ese efecto cuando uno discute el plano equifásico estando en ondas electromagnéticas. En una onda mecánica del tipo de una cuerda, discutir un plano equifásico a lo mejor carece un poco de sentido. Ok, bien. Fíjense, vamos a hacer que vamos a asumir que el tiempo es el inicial, ese es el 0% del periodo t. Después vamos al 5% del periodo t, vamos al 10% del periodo t, al 15% del periodo t, 20%, ahí me equivoqué, perdón, 20%, 25%, 30%. Entonces, lo que yo quiero que ustedes observen es lo siguiente. El segundo término, este término, o si ustedes quieren, este término es nulo en el dibujo que estoy haciendo ahora porque i sub 0 menos lo hice igual a 0. Entonces, lo único que estamos viendo graficado es la parte real de la expresión en donde omega t es al producto omega por t se le resta el producto beta por x, que para lo que nosotros hallamos juntos hasta recién era omega sub t por t menos omega sub x por x. ¿Está bien? Entonces, la expresión cuyo argumento tiene omega t menos beta por x
implica que la onda, conforme el tiempo avanza, tiende a moverse hacia la derecha, hacia las X's positivas. ¿Ok? Fíjense, 45%. Esta onda lo que intenta hacer es progresar, conforme el tiempo avanza, en la dirección de las X's positivas. Ahora fíjense lo que ocurre si yo me quedo solamente con la onda. A ver si esto hace lo que tiene que hacer. ¿Cambió algo? Si cambió no me di cuenta. Sí, está bien. Fíjense, vamos a poner 0% del tiempo. Fíjense, ahora estamos estudiando solamente este pedazo de onda, que es omega t más beta x. O el término segundo, porque i sub 0 más es igual a 0. Fíjense, i sub 0 más es igual a 0. 0% está así. 5%, 10%, 15%, 20%. Digo, lo que está a la vista de ustedes y mía es que la onda, cuyo argumento está dado por omega t más beta x, es una onda que intenta dirigirse de las x positivas hacia las x menos positivas o, si ustedes quieren, el 0 o las x negativas. Es decir, se dirige de derecha hacia izquierda. Y esto es lo que era importante que ustedes también vieran. Creo que el otro gráfico también me permitía hacer este truquito, pero me parecía importante poder mostrarlo por lo menos de esta manera. Y ahora también quiero hacer mención de una última cosa respecto de estos gráficos. Entonces, esto ustedes lo tienen que recontramemorizar y aprender. El argumento donde es omega t más beta por x, la onda progresa hacia las x positivas. Si el argumento es omega t más beta x, la onda progresa hacia las x negativas. Este es el mensaje clave de esto último que acabo de decir. Y por último, entonces, bueno, entonces es un pequeño corte porque tuve que hacer una modificación al Excel para que pase lo que tiene que pasar ahora. Tenemos el gráfico naranja, ¿sí? Que es el valor de i, la parte real del valor de i, en función de la posición x, está bien, del sistema. Ahora lo que voy a hacer es simplemente dejar la foto naranja quieta, ¿sí? Que esa foto la saqué para un tiempo que vale 0, este 0 que está acá. Y lo que voy a hacer es dejar que el tiempo avance y ver lo que le pasa a este punto que está aquí, que dibujado con un rombo. Y esto es lo que el otro Excel no me permitía hacer. Entonces, fíjense, estoy para el mismo tiempo t sub 0. Avanzo el 5%, avanzo el 10%, avanzo el 15%, avanzo al 20%, avanzo al 25%, avanzo al 30% del periodo, ¿sí? Avanzo al 35% del periodo, avanzo al 40% del periodo, avanzo al 45%, ¿sí? Y lo que ustedes tienen que detectar es que justamente el punto con forma de rombo azul, lo que está haciendo es describir respecto del tiempo, digamos, conforme el tiempo avanza, para un punto específico X, en este caso, está describiendo lo que le ocurriría a la señal naranja, ¿sí? Solo para el punto X igual a un valor que vale casualmente 2 millones de metros. Bueno, no importa, no se preocupen. Es una barbaridad, ¿no? Eh, no importa, es 2 millones de metros porque tiene que ver con la frecuencia y todo eso, que es una locura. Pero lo importante es que si yo me quedo quieto en un plano o en un punto X en particular y dejo que el tiempo avance, lo que yo vería es lo que le ocurre a la señal X de XT para X igual a 2 millones de metros, digamos, y el tiempo progresando. Y pasaría exactamente esto. La señal naranja lo que pretende mostrar es lo que le ocurre para un tiempo fijo, para todos los valores X, ¿sí? Desde 0 hasta, en este caso, vaya uno a saber, deben ser 10 millones de metros, ¿sí? Bueno,
Entonces, el mensaje es, atención, las ondas son función, el valor de una onda, ya sea en este caso una posición y o en el caso de las ondas electromagnéticas, el valor de campo eléctrico y o el valor de campo magnético, dependen del punto bajo estudio y del tiempo en el que estoy estudiando el problema. Y esto es clave, el argumento del exponente del número e o de los cosenos o senos, según como uno esté escribiendo la expresión del número complejo, son función del tiempo y del espacio. Y esa es la clave. Lo último entonces que quise decir era esta otra parte importante de todo este cuento, es que cuando es omega t menos beta x, la onda progresa hacia las x positivas. Cuando es omega t más beta x, la onda progresa de las x positivas hacia las x negativas. Y ahora por último, para cerrar ya sí, de una vez y para todas este video, quería hacer un comentario respecto de un furcio que tuve yo antes, que me da pie para hacer un comentario muy importante a la hora de interpretar la solución de las ecuaciones diferenciales, por ejemplo, del resorte que antes estudiamos. Yo sé que el video se hace largo, pero permítame hacer un comentario que es bastante importante si ustedes realmente logran incorporar esto en sus conocimientos de la matemática para lo que va a venir en todo el curso. ¿Ok? Fíjense, nosotros teníamos esta expresión, que después lo convertí en f para evitar tener, ahí está. Esto era derivada segundo respecto de x de y de xt menos, por acá estaba, creo que era mu derivada segunda respecto de t de y de xt igual a 0. En su momento yo erré por un instante y este signo menos lo puse como un signo más. Entonces, fíjense una cosa. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mantener el signo más y el signo menos. Bien. Entonces, esta expresión, después de un trabajo matemático que ya hicimos, nos quedó así. F por, acá quedaba, naranja creo, x dos veces prima de x por t de t, después queda, voy a aprovechar el color, dos veces t por x de x, y acá estaba, y vamos a mantener el más y el menos. Vamos a usar otros colores porque están usados estos dos en el dibujo, el más y el menos de color violeta. Igual a 0. Entonces, de esto, lo que ocurre es que si lo paso del otro lado, el más se convierte en menos y el menos se convierte en más. ¿Ok? Si terminamos de organizar todo este verso, aquí desaparece esto, entonces queda dividido t de t, y acá queda dividido x de x. ¿Está bien? Y acá me falta el mu. Y esto es igual a una constante, dijimos. Una constante que en su momento llamamos c, pero ahí está. ¿Sí? Entonces, obsérvese lo siguiente. Vamos a juntar todo un poquito más, así me queda un poco más de espacio. Agarro, caso naranja. Entonces esto va a quedarme x dos veces prima. No lo voy a indicar que es de x porque ya es obvio, ¿sí? Si me permiten. Y entonces me queda menos c
por x de t, por x de x, ¿no? Solo que este c es un c', porque ya pasé el f dividiendo. ¿Está? No me acuerdo cómo lo había llamado, pero permítanme hacer así, igual a 0. Ahora, el caso verde quedará así. T 2 veces prima más o menos, porque ahora en realidad esto vuelve a invertirse cuando lo paso para este lado, ¿verdad? Y vuelve para el mismo lado. Es decir, el menos pasa como un más para allá y cuando retorna vuelve como un más. Vuelve como un menos, ¿sí? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Permítame, vamos a organizarnos porque para yo tampoco equivocarme y no decir demasiadas tonterías con ustedes. Mire, observemos este caso solamente. Queda t 2 veces prima de t igual a c 2 veces prima. C 2 veces prima es c dividido mu. Está bien. Por t de t. Y entonces, acá tengo igual a más y menos. Cambia el signo del otro lado, ¿verdad? No, perdón. Queda menos, está bien, menos. Porque este menos lo paso para allá y me queda menos. Porque está bien. Tengo que poner menos en los dos miembros. Ahora sí, ya me estaba equivocando. Antes no me gustaba lo que estaba pasando. Por eso tuve que revisarlo yo despacito. Entonces, cuando miro el caso verde, me va a quedar entonces t 2 veces prima más o menos, ahora sí, es lo que yo quería ver, por t sin primar, igual a 0. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a concentrarnos un poco en estos dos, en estos resultados. En su momento, cuando estudiamos el resorte, nos quedó, de alguna forma, quedó así. Derivada segunda respecto de x, perdón, de t, de la posición y, una función de t, menos omega cuadrado por i de t igual a 0. En este caso, nosotros aprendimos que la solución de i de t era igual a i sub 0 por e a la alfa t. ¿Está bien? Y con eso trabajamos. Ese trabajo lo voy a repetir rápidamente a continuación y quiero ver el contraste, quiero que ustedes vean el contraste en que acá haya un más, que esta es la clave de esta discusión que quiero hacer ahora, que acá haya un más, o que acá haya, perdón, que haya un menos o que haya un más. Porque este menos que está acá, en la discusión es la misma que la que voy a dar para ahí arriba. Lo importante es comparar la diferencia entre que haya un más o haya un menos. Acá me falta poner, perdón, C 2 veces prima, esta que está acá. Digo, permítanme hacer esto y con esto cierro, les prometo que termina acá el video. Bueno, entonces, partí a la mitad de la pantalla, simplemente para hacer la comparación, tenemos del lado izquierdo el caso conocido con un signo menos y del lado derecho el caso que todavía de repente no está conocido con un signo más. A esto lo llamé en forma genérica c al cuadrado, igual que oportunamente habíamos llamado omega cuadrado, digo, porque para hacerlo más genérico, ¿sí? Y estamos tratando solamente el caso potencial de que fuera respecto al tiempo, porque simplemente porque para elegir una variable, no porque sea un caso en particular veraz en todo esto, ¿sí? Podría haber elegido la variable x y era lo mismo, no me importa. Simplemente quería contrastar. Bueno, para las dos ecuaciones diferenciales proponemos una solución
como esta que estoy recuadrando ahora de color celeste. ¿Ok? Entonces, la derivada primera de t es igual a alfa por i sub 0 por e a la alfa t. Y la derivada segunda de t, de i de t, perdón, es alfa cuadrado por i sub 0 por e a la alfa t. ¿Ok? Cosa que ustedes, nada, estoy seguro que ya saben incluso mucho mejor que yo. Eso sería demasiado mal. Bueno, entonces, con eso vamos a hacer lo que ya hicimos oportunamente y va a quedar, a partir de eso que acabo de hacer, esto va a quedar a, digamos, quedará alfa cuadrado menos c cuadrado igual a 0. Y del lado derecho nos va a quedar alfa cuadrado más c cuadrado igual a 0. ¿Está bien? Entonces, aquí quedará que alfa cuadrado es igual a, perdón, y de aquí deduciremos entonces que alfa es igual a c. En tanto que a partir de esta expresión que está del lado derecho, nos quedará que alfa es igual a más menos j c. Por lo que el camino, en caso de que tengamos en la expresión del tipo como el lado izquierdo, entonces la solución finalmente nos quedará que i de t será igual a i sub 0, aquí será más menos también, no me equivoqué, por e a la más c por t más i sub 0 menos por e a la menos c por t. En tanto que la solución del lado derecho nos quedará i de t igual a i sub 0 más por e a la más j c por t más i sub 0 menos por e a la menos j c por t. Demostrando entonces que si en la ecuación diferencial aquí aparece un signo menos, entonces la solución, esta solución, nos dará esencialmente expresiones exponenciales decayentes, decrecientes o crecientes simplemente en función del tiempo. En tanto que si lo que hay acá es un signo más, la solución nos dará una oscilación armónica. Está bien, discusión que dimos oportunamente en el caso del resorte, está bien, no amortiguado. Bueno, y con esto entonces cierro. Me parecía importante terminar de hacer esta pequeña discusión de este signo. Ahora, en el curso hay momentos donde este signo aparece. ¿Está bien? Y se presta para generar toda una discusión en particular de cada caso particular. Pero por otro lado, lo más habitual, especialmente en ecuaciones de onda, va a ser que tengamos que enfrentarnos a esta situación, como hemos visto en particular en el caso de la del resorte no amortiguado y como vimos también ahora hace unos minutos atrás, para el caso de la ecuación de ondas de la cuerda. Y con esto entonces cerramos.